Muy buenos días a todos. Me confirman que se pueda escuchar bien la presentación y que se pueda pasar las páginas, las diapositivas. Sí, doctor, Sí, sí se confirmamos. ve. Perfecto. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Giraldo, residente de segundo año de Ginecología Obstetricia de la Universidad CES. Y ya como son las 7:05, vamos a iniciar con la revisión del tema de hoy, que es parto instrumentado, lo que debemos saber. Entonces, dentro de la tabla de contenido vamos a dar una pequeña introducción acerca del tema, las indicaciones para realizar un parto instrumentado, contraindicaciones para no realizarlo. Vamos a ver las distintas clasificaciones para poder realizar un parto instrumentado, los prerequisitos y la preparación para la paciente, los tipos de instrumentos utilizados y la técnica de aplicación y complicaciones y las recomendaciones que nos dan las guías internacionales. Entonces, como una pequeña introducción, el parto vaginal instrumentado, que también va a ser conocido como un parto quirúrgico o parto asistido, se refiere al parto en el cual el obstetra va a utilizar unos forceps o algún otro tipo de dispositivo, como puede ser de vacío, para extraer el feto a través, pues, de la vagina. Este puede ser un movimiento que puede ser sincrónico o asincrónico con el pujo materno, y la decisión, pues, de utilizar algún instrumento para ayudar el parto va a ser en la medición, pues, de esos riesgos, beneficios, tanto maternos como fetales, eh, y tratar de considerar, digamos, las otras alternativas al tratamiento del parto, que en este caso, pues, sería, pues, la cesárea. Vamos a tener que en Estados Unidos el 3,1% de todos los nacimientos en 2017 se lograron a través de un parto vaginal asistido. Los partos asistidos con forceps representaron el 0,5% de esos partos asistidos, y los con, con sistema de vacío o vacuum representaron el 2,6%. Para Colombia, la frecuencia del parto instrumental entre 2015 y 2019 fue de 36.087 partos, de los cuales representan el 1,1% de los partos atendidos durante ese periodo de tiempo, y siendo Antioquia, Bogotá, los lugares con mayor ocurrencia, pues, de parto instrumentado. Vamos a tener que las distintas indicaciones para el uso de forceps o ventosa eh, van a ser cuando se necesite una intervención urgente para el parto vaginal, y que se pueda realizar de una manera segura y rápida, y de lo contrario, pues va a ser la cesárea la mejor opción. Entonces vamos a tener como unos escenarios que van a ser razonables, eh, que puedan utilizar para la realización de este parto vaginal asistido. Sin embargo, ninguna indicación va a ser absoluta. Dentro de ellos vamos a tener el agotamiento materno o la incapacidad para realizar un pujo que es eficaz. Vamos a tener indicaciones maternas como una enfermedad cardíaca, pues, moderada o grave, que necesitemos tratar de evitar esa segunda etapa del trabajo de parto, pues, que evitar que la paciente puje porque puede generar una descompensación de su patología de base. Una segunda etapa prolongada del trabajo de parto, también una sospecha de un sufrimiento fetal agudo o un compromiso fetal inmediato, y se debe estar seguro de que vamos a tener un resultado exitoso, teniendo en cuenta de que el trauma durante del canal del parto puede ser mayor después de varios intentos fallidos de un parto asistido. Vamos a tener que el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal recomendaron permitir 3 horas de pujo para las pacientes que son nulíparas y 2 horas de pujo para las pacientes que son multíparas, antes de yo poder diagnosticar una detención del trabajo de parto o de la segunda fase del trabajo de parto. Pero sin embargo, cuando las condiciones maternas y fetales lo permitas, algunos pueden, de manera individual, ¿cierto? Siempre y cuando se pueda documentar el progreso y la evolución del trabajo de parto, tener como 1 hora más adicional. Sin embargo, ellos no hacen, digamos, una recomendación acerca del límite superior que tengamos que tener en la segunda etapa del trabajo de parto. Esto puede ser por una incapacidad para un pujo materno adecuado que pueda ser dado por agotamiento, o una falta de cooperación de la paciente, o una analgesia excesiva, o que tenga una mala presentación o un asinclitismo fetal. Dentro de las contraindicaciones para realizar el trabajo de parto asistido, vamos a tener la
prematuridad fetal extrema, también enfermedades diezmilizantes fetal como la osteogénesis imperfecta, diástasis hemorrágica fetal, cabeza que se encuentre pues por encima del plano 3 de Hodge, una posición fetal que esté desconocida, una presentación de frente o de cara, o que sospechemos una desproporción fetal y pélvica, que para no poder realizar, digamos, este procedimiento. Vamos a tener que dentro de la clasificación dada por el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, eh, vamos a tener que se va a basar de acuerdo a la estación y el grado de rotación que va a tener el bebé o el feto en el canal de parto, ya que estos factores se van a correlacionar con el nivel de dificultad y el riesgo relacionado al procedimiento. Entonces vamos a tener que si hacemos el parto asistido a una estación más baja y un menor grado de rotación, se va a asociar con un menor riesgo de complicaciones. La estación fetal se va a medir mientras el sistema de clasificación de -5 a +5 y vamos a tener como el punto cero lo que son las espinas ciáticas. Entonces vamos a tener que, vamos a clasificarlo como de salida cuando se encuentra en el cuarto plano de Hodge, bajas cuando se encuentran entre el tercer y cuarto plano de Hodge, medias alrededor del pez que se encuentra en el tercer plano de Hodge y alta cuando se encuentra menos del tercer plano de Hodge. Entonces, las pinzas de salida se encuentran cuando el punto principal del cráneo ha alcanzado el suelo pélvico y también pues el periné. Ese cuero cabelludo del bebé va a ser visible en el introito sin necesidad de separar los labios. La cintura sagital va a estar en el diámetro anteroposterior o en posición anterior o posterior del occipucio y puede estar tanto derecho como izquierdo. Y esa rotación no va a superar los 45 grados. Las pinzas bajas se van a encontrar entre el tercer y cuarto plano de Hodge con una estación que va a ser alrededor de +2. El cráneo fetal va a estar mayor o igual a 2 centímetros de las espinas ciáticas y no van a estar en el suelo pélvico. Van a haber dos variantes, una con rotación y otra sin rotación. Cuando está sin rotación es de 45 grados o menos, o sea, occipito anterior derecha, occipito anterior izquierda o occipito posterior derecha o izquierda, y con rotación cuando la rotación es superior a los 45 grados. Las pinzas medias se van a ubicar en el tercer plano de Hodge. El punto de presentación va a ser menor de 2 centímetros a las espinas ciáticas en una estación que va de entre 0 y +1. La rotación puede ir desde menos de 45 grados desde occipito anterior o una rotación mayor de 45 grados desde occipito anterior. Y las pintas altas es cuando están entre el uno y el segundo plano de Hodge, entre el primero y el segundo plano de Hodge, y el punto de presentación no va a alcanzar las espinas ciáticas y cuando los pues están en esta estación, pues está contraindicado el procedimiento. Dentro de los prerequisitos para poder realizar el parto instrumentado, pues el obstetra debe tener una experiencia en partos vaginales instrumentados para poderlo realizar. El cuello uterino tiene que estar completamente dilatado, las membranas deben estar rotas previamente, la cabeza fetal debe estar encajada, es decir, cuando se encuentra la parte del cráneo fetal ya en las espinas isquiáticas o por debajo. Se conoce la presentación, la posición, la estación y también si hay algún grado de asinclitismo fetal. El tamaño del feto no es demasiado grande ni demasiado pequeño en cuanto a lo del peso. No se recomienda este procedimiento cuando los bebés pesan por más de 4 kilos y pesos menores de 1000 porque hay reportes en la literatura donde por medio de instrumentos como los forceps Baby Elliot han realizado extracciones de fetos alrededor de los 1000 gramos, pero no hay un límite inferior para poderlo realizar. La pelvimetría se sugiere pues que es una pelvis adecuada, ¿sí? Comparada pues con el tamaño fetal estimado. La paciente da su consentimiento para la realización del procedimiento y eso tiene que haber una constancia en la historia clínica. Eh, Tiene que haber una disponibilidad para poder realizar una cesárea inmediata en caso de que sea un parto instrumentado fallido. También debemos contar con el personal para la reanimación de natal y el cual debe estar disponible al momento del parto. La vejiga materna debe estar vacía
ya que esto va a proporcionar un mayor espacio para el descenso fetal y va a disminuir el riesgo de algún tipo de lesión vesical. Y también tiene que tener el obstetra a la disposición de poder abandonar el procedimiento si está indicado. Para la preparación de la paciente, se van a discutir, digamos, con ella las razones por las cuales vamos a realizar este parto asistido o instrumentado. Le vamos a comentar los riesgos potenciales, así como también los beneficios y las distintas alternativas que vamos a poder contar para la finalización de la gestación. La paciente debe pues debe contar con analgesia, ¿sí? La cual debe ser satisfactoria. Vamos a tener que la anestesia neuroaxial va a proporcionar una mayor analgesia y va a ser más eficaz que el bloqueo del pudendo y siempre debe ofrecerse esta al momento pues, de realizar un parto asistido. Los antibióticos profilácticos no se administran de manera rutinaria antes del parto vaginal porque de pronto la exposición innecesaria de las madres y de los fetos a los antibióticos vamos a tener unos posibles efectos adversos, aunque sin embargo la OMS recomienda dosis de amoxicilina clavulanato por estudios previos como el ANOVA en los cuales se evidenció un menor riesgo de infección en la madre después de una sola dosis de antibiótico antes de realización del procedimiento. La episiotomía no se va a realizar de manera rutinaria, se debe pues individualizar la paciente. Se ha visto que de pronto en presentaciones que son occipito posterior, las pacientes pueden beneficiarse de una episiotomía, pero siempre debemos individualizar cada caso. La visualización ecográfica intraparto de las estructuras craneales, también, pues que dentro de ellas están incluidas el cerebelo, las órbitas y la línea media, se pueden utilizar para poder determinar la posición y la estación de la cabeza fetal. Y esto, pues, podría reducir, digamos, la morbilidad por, para poder guiar y colocar los instrumentos correctamente. Hay múltiples estudios los cuales han comparado pues el examen digital versus el estudio ecográfico, teniendo en cuenta que el examen digital puede ser incorrecto entre el 20 al 40% de los casos, independientemente de la experiencia que tenga el obstetra, mientras que el ultrasonido es incorrecto entre el 1 y el 2% de los casos. Entonces, la ecografía podría apoyarnos más para pues guiar el parto instrumentado. Dentro de los prerequisitos, bueno, esto ya me pasé. Y los tipos de instrumentos, vamos a tener forceps articulados, que entre ellos vamos a tener los Simpson y los Killian, forceps no articulados o también conocidos como espátulas de Thierry, de Velasco y Taser, y los sistemas de vacío, que es el sistema vacuum. Los forceps se refiere a ese instrumento que parece como un par de cucharas, que son llamadas ramas. Estas ramas van a estar diseñadas para ser utilizadas del lado derecho e izquierdo de la madre. Cada rama va a tener cuatro componentes: hoja, mango, cerradura y manija, ¿cierto? Y cada hoja va a tener una curvatura que va a ser cefálica, que se va a acoplar con la cabeza fetal, mientras que va a haber una curvatura pélvica que va a corresponder, digamos, a la curvatura del canal del parto. Algunas hojas van a ser sólidas y lo que significa que esas superficies van a ser completamente lisas, otras van a tener un orificio y una depresión a lo largo de la hoja que van a ser pseudofenestradas o fenestradas, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la ventaja entre las hojas sólidas y las fenestradas? Que las fenestradas van a permitir un mayor agarre, ¿cierto? Y va a evitar que se salga pues, que se salga el instrumento durante la tracción, ¿cierto? Cosa que podría pasar con las hojas que son sólidas. Al igual que pues, las hojas fenestradas pueden cuidar más las partes fetales, como la oreja. Entonces, ellos van a empujar la cabeza fetal desde los huesos cigomáticos, se va a unir a un punto de la cabeza fetal y van a realizar flexión y rotación. Va a haber una presentación del forceps en el espacio bajo, pues la idea es como armarlos previamente a la colocación. Algunos autores recomiendan o no mostrar el instrumento a la madre, ¿cierto? Y va a haber una colocación de las ramas y durante esa colocación de las ramas debe realizarse una protección del canal del parto con la mano ipsilateral y va a introducirlo con la mano contralateral y se va a conducir con el índice del pulgar. Ya vamos a mirar cómo es la técnica de aplicación.
Para la técnica de aplicación, si la cabeza se encuentra en una posición occipito anterior, se van a introducir dos o más dedos o la mano completa derecha dentro de la parte posterior e izquierda de la vulva y se va a insertar en la vagina a un lado de la cabeza fetal. El mango de la rama izquierda se va a sujetar con el pulgar y dos dedos como de tacita de té y posteriormente esa rama se va a introducir con delicadeza a lo largo de la pared vaginal izquierda posterior. Se va a deslizar hacia arriba y hacia adentro entre la cabeza fetal y la superficie palmar de los dedos. Puede ser, si el forceps está bien colocado, pues puede quedar fijo o en caso, pues se debe solicitar la ayuda de alguien que nos va a sujetar esta rama para que no vaya a perder su posición. Se va a colocar la rama derecha, se introduce igual dos o más dedos o la mano izquierda completa en la porción posterior derecha de la vagina para que esta vaya a servir como guía de la rama derecha y se va a sostener pues, el forceps con la mano derecha, igual como en tacita de té, se va a introducir en la vagina, con el pulgar se va a colocar detrás de la articulación y la mayor parte pues, de la fuerza de la inserción la va a hacer el pulgar. Cuando ya coloquemos las dos ramas en su sitio, la articulación lenta o el cerrar los mangos va a corregir ese asinclitismo fetal en caso de que sea leve. Entonces, debemos verificar posterior a la inserción de los forceps que la sutura sagital esté perpendicular a las dos ramas de los forceps. La fontanela posterior debe estar ubicada entre ambos vástagos con las suturas lamboideas equidistantes y un dedo por encima del plano de las ramas. Debe realizarse una tracción sincrónica con el pujo materno siguiendo la curvatura pélvica. Se va a hacer una comprobación de que hay un descenso fetal y se va a hacer retirada del instrumento para permitir el parto espontáneo, pero esa retirada del instrumento no debe ser prematura, dado que pues si se sale antes de tiempo, pues el bebé va a regresar a su estación inicial. Y al final, cuando se retiran los instrumentos, el pulgar debe ser colocado directo sobre la cabeza fetal para evitar que salga pues de manera abrupta. Entonces, en la siguiente imagen podemos ver una colocación adecuada de los forceps y los vectores de la fuerza que deben ser inferior hacia abajo y posteriormente hacia arriba. ¿Listo? En la literatura no mencionan el tipo de fuerza que uno debe realizar, eso pues debe ser de cada tipo de pacientes. Entonces, existen pues presentaciones en las cuales uno debe hacer, digamos, una rotación manual, ¿cierto? Sobre todo cuando está en occipito transversa o en occipito posterior, dado que esto puede... Doctor, Cuéntame. qué pena. ¿Puede por favor dejar de proyectar y volver a proyectar que algunas personas están manifestando que en la presentación no la ven? Ah, listo, espérame pues. Gracias. Dejar de compartir ventana. Listo, Perfecto. muchas gracias. Me confirman si todos la pueden ver. Sí, ya estamos viendo, gracias. Perfecto. Entonces, para la rotación manual, esto va a acelerar, digamos, el descenso fetal y va a disminuir la segunda fase del trabajo de parto. Esto se puede realizar cuando el bebé se encuentre, pues, alguna de las variantes de posición occipito anterior o occipito posterior. Entonces, para poder, digamos, realizar esta rotación manual, se va a introducir la mano abierta, pues, en la vagina. La posición cuando es occipito posterior, la palma derecha sostiene la cabeza fetal y se va a montar sobre la sutura sagital. Los dedos del obstetra van a envolver lo que es de lado a lado la cabeza fetal y va a generar, digamos, una rotación en sentido de las manecillas del reloj para llevar el occipucio hacia occipucio anterior. Y cuando se encuentra en occipito posterior, vamos a realizar la misma maniobra mencionada anteriormente, pero se va a realizar en sentido contrario a las manecillas del reloj con la palma izquierda. También puede existir, pues, cuando están en occipito anterior derecha, occipito anterior izquierda, una rotación digital
Entonces lo que se realiza es con dos dígitos, se va a realizar sobre los huesos que están montados una rotación conforme la paciente va realizando, digamos, la contracción. Tenemos acá una imagen donde se evidencia pues una forma incorrecta de haber colocado los forceps. Podemos ver que si la colocación es incorrecta, los forceps no van a armar, pues los forceps así estén colocados pues en el canal del parto y eso pues puede aumentar el riesgo de lesión o de fractura de algún hueso de la cabeza fetal o frenar, digamos, parálisis facial. Dentro de los más utilizados, pues están los forceps de Killian. Ellos fueron introducidos alrededor de 1915 por el noruego Christian Killian y fue diseñado para realizar una extracción de las cabezas cuando estaban en variedades transversas. Es el mejor forceps para colocarlo en tomas altas. Su curvatura pélvica y posterior no es tan pronunciada y la cara interna de las cucharas es biselada, lo ideal para no lesionar la cabeza. Y tiene botones en los mangos y en la cara anterior para ayudar, digamos, a una adecuada guía y una adecuada aplicación. Las ventajas es que se puede obtener una aplicación adecuada y única al desplazamiento de la cabeza fetal, va a generar una reducción de lesiones faciales, es útil para, digamos, cabezas de diferentes formas y tamaños, y las desventajas es que puede generar lesión de las paredes vaginales, desgarros cervicales y perineales y perforación uterina. Los forceps no articulados eh, va a ser un instrumento de propulsión y orientación. La fuerza que se ejerce en cada rama va a ser transmitida, digamos, a la curvatura facial. Van a separar la cara fetal por resistencia y van a generar un movimiento limitado de la pared pélvica. Eso, por medio de estos forceps, se genera como una orientación oblicua, lo que permite que el vector se dirige hacia el frente del feto y a través del canal vaginal y va a generar como la mínima compresión de la cabeza fetal. Dentro de ellos, pues los más conocidos, pues la espátula de Velasco, que el principio físico va a ser de tracción paralela. Van a ser dos ramas independientes de 3,1 milímetros de espesor y una longitud de 25 centímetros. La tracción desde la cabeza va a ser una tracción desde la porción facial, elimina la compresión craneal, no pues elimina la curvatura pélvica, sus ramas no van a estar articuladas, lo que permiten, digamos, una adaptación correcta al tamaño fetal, no va a generar una compresión directa y las no están fenestradas, los que, digamos, permiten menos riesgo de marcas y en pacientes que, digamos, tienen una presentación anómala, puede ayudar cuando es con una sola espátula, puede ayudar a la rotación. Dentro de la técnica de aplicación, entonces, eso lo que realizan es una ampliación del canal de parto y una tracción de la cabeza fetal. La espátula se va a apoyar sobre la cara fetal en su mitad distal, de manera que la cabeza se resbala por la cara interna de las espátulas. Eh, Se debe estar protegiendo perinepsis lateralmente y cuando se introduce la rama contralateral, va a generar una ligera tracción sincrónica con la contracción. Lo que va a hacer es que estos movimientos controlados y rítmicos de ambas ramas va a generar el descenso fetal, el cual se debe estar comprobando con cada pujo. Se va a hacer una retirada del instrumento para permitir el parto espontáneo y al final, pues, una revisión del canal del parto. Para el sistema de vacío, es un instrumento que va a generar presión negativa sobre el escalpo junto con la contracción uterina, permitiendo la extracción fetal. Este va a permitir la flexión cefálica y la tracción. No se deben superar de entre los 500 y los 600 milímetros de mercurio. La parte central debe estar ubicada a 2 centímetros de la fontanela posterior y debe estar centrada con la sutura sagital. Debe estar asegurado que no haya durante la realización del procedimiento tejido materno.
se deben ubicar correctamente esos puntos de flexión, y entonces lo que va a permitir pues el, el sistema vacío es que una salida pues controlada y una mejor flexión pues durante el trabajo de parto, y se utilizan sobre todo cuando es de forceps bajo, debido a que si hay una mayor pues una menor estación, tienden a hacer, a perder ese sistema vacío y a fallar en múltiples ocasiones. Y pues dentro de las recomendaciones se pueden utilizarlo hasta 3 veces, y está contraindicado para pacientes menores de 34 años por aumento del riesgo de cefalohematoma, hemorragia intracraneal y subgaleal. Entonces, debemos abandonar el procedimiento si existe de pronto alguna imposibilidad en la aplicación del instrumento, cuando no se evidencia descenso de la cabeza fetal con la tracción, cuando en caso de los forceps, si no existe un progreso en el descenso de la cabeza fetal después de 3 intentos, pues ya se consideran unos forceps fallidos. Dentro de los factores de riesgo que podemos tener para, digamos, presentar alguno de estos, un IMC por encima de 30, una estatura materna corta, un peso fetal estimado por encima de los 4 kilos, una circunferencia cefálica por encima del percentil 95, posición occipito posterior, y que la cabeza fetal se encuentre palpable en un quinto de la parte del abdomen. Entonces, dentro de las complicaciones maternas pueden presentar laceraciones, trastornos de piso pélvico como incontinencia urinaria, incontinencia fecal o prolapsos, y dentro de las complicaciones fetales pueden presentar cefalohematoma, hemorragia intracraneal, lesión de nervio facial, del plexo braquial, fractura del cráneo o abrasión corneal. ¿Qué nos recomiendan las guías? Entonces, ACOG en el 2020 realizó su propia guía para el parto instrumentado. Ellos mencionan que el forceps es más seguro en su aplicación y es útil para la rotación de la cabeza fetal, que los forceps pueden aumentar el riesgo de desgarros 3 y 4, que el uso de la episiotomía eh, medio lateral no es necesario y pues no es de rutina, pero en caso de que tenga un occipito posterior se debe individualizar cada caso, que el sistema de vacío es más fácil de aprender y por ende va a ser más fácil de usar, y que la combinación de dos instrumentos puede generar más riesgo de lesiones en el recién nacido. Dentro de las recomendaciones grado A, eh, van a comentar que en la guía tienen menor riesgo de complicaciones los forceps y la ventosa, así que pues son aceptados para el uso de acuerdo a las indicaciones mencionadas durante la charla. La probabilidad de éxito con forceps va a ser mayor, aunque pues va a tener mayor riesgo de desgarros perineales de tercer y cuarto grado. No se va a recomendar la episiotomía de rutina. Dentro de las recomendaciones grado B, vamos a tener que el parto instrumentado se va a contraindicar en caso de que tengamos una posición fetal desconocida, una desmilinización ósea o trastornos hemorrágicos, que se debe tener un entrenamiento y usar, digamos, eh, procedimientos de simulación para tener una mejor, digamos, aplicación de estos, y tenemos que tener la disponibilidad para poder abandonar el procedimiento. No deben realizarse de manera rutinaria, digamos, la instrumentación del parto, y que el sistema evasivo va a aumentar más el riesgo de cefalohematoma en relación directa con el tiempo. Dentro de las recomendaciones grado C, vamos a tener que el sistema de vacío no se indica en gestaciones menores de 34 semanas, que en casos de signos de compromiso de la segunda etapa del trabajo de parto, se recomienda pues un parto instrumentado, ya que va a disminuir las complicaciones, y que el servicio de cuidado neonatal debe tener conocimiento acerca de qué fue el parto instrumentado. El Royal College da cierto también otros 3 tipos de recomendaciones. Dentro de la recomendación A, ellos dicen que hay una insuficiente evidencia para recomendar el uso rutinario de oxitocina en mujeres con analgesia epidural para disminuir la incidencia de partos instrumentados. El sistema de vacío va a tener
más falla y los forceps van a tener una mayor trauma de trauma perineal y menos incidencia de traumas neonatales. Dentro de la recomendación grado B, vamos a tener que, de acuerdo al Royal College, que va a haber una insuficiente evidencia para recomendar la rotación manual profiláctica de la malposición en la segunda fase del trabajo de parto. Y dentro de la recomendación grado C, que los sistemas de vacío deben abolirse entre la semana 32 y tener precaución entre las semanas 32 y 36. Vamos a tener otros tipos de recomendaciones en los cuales ellos mencionan que la analgesia epidural comparada con los métodos no epidurales están asociados a un incremento de incidencia de partos vaginales instrumentados. La sospecha de los trastornos fetales o predisposición a fracturas son contraindicaciones relativas para el parto instrumentado. Y las infecciones maternas no son contraindicaciones absolutas para la realización del procedimiento. Traigo el siguiente video para pues tener eh,
Doctor, ¿el video tiene algún tipo de audio? Porque si es así, solamente estamos viendo la imagen. Pues, pues, pues no mucho, Ah, pero ok. entonces, listo. Listo. Entonces, como pudimos ver en el video, fue pues la aplicación correcta de un sistema de vacío, sistema vacuum. Y en el siguiente video mostramos pues cómo pues pues la guía ecográfica durante el parto instrumentado puede beneficiar, digamos, para la rotación del feto, ¿cierto? Para ubicarlo pues ya en la posición deseada, pues en occipito anterior, ¿sí? Que la sutura sagittal quede equidistante. Sin embargo, pues es una práctica que debe estar pues entrenada para poderla realizar. Y pues la paciente ya previamente pues con analgesia epidural para poderla realizar. Listo. Listo. Y esta fue la bibliografía para la sesión de la charla y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Doctor, no hay manos levantadas. Les agradecemos a todos estar presentes en este miércoles académico. Porfa, recuerden firmar la asistencia que ya está en el chat y un feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias.